Delgado y Ricardo Hausman, quien es un profesor en Harvard University y el anterior ministro de Planificación de Venezuela. Y perdón, Fran Burwell, la veo con tanta frecuencia que es la vicepresidenta del Consejo Atlántico y creo que bien saben que trabajan muy a fondo en relaciones transatlánticos. Hay un centro nuevo, África y transatlántico, y ella es la encargada de relaciones transatlánticas. Y hemos trabajado mucho en proyectos a través de los años. Y quisiera pedirles presentar sus puntos de vista sobre la idea de un enfoque diferente a los asuntos transatlánticos y a lo mejor avisarnos si les parece interesante o es más difícil que habíamos pensado. ¿Por qué no se nos ha ocurrido antes de algo que piensa en el futuro en vez de las relaciones panatlánticas? Pensando en el futuro, quizás hay algo que debemos explorar. Entonces vamos a comenzar con el presidente Aznar. Adelante. Muy buenos días y muchas gracias a Dan por la introducción y a todos por su presencia. Muchas gracias a Enrique García y a CAF por su invitación y también a la Organización Diálogo Interamericano. Y voy a tomarles unos muy pocos minutos para exponerles algunas ideas y convicciones en torno al mundo transatlántico visto desde la perspectiva actual y a definir mi posición sobre el futuro de lo que debe ser una renovada Alianza Atlántica, expresada en términos políticos. Y lo haré muy brevemente, pero expresado estrictamente en 8 puntos. Lo primero que quiero decir es que yo soy un atlántico convencido y ejerciente. Y yo comparto, defiendo y promociono los valores y las ideas que forjan la comunidad atlántica. Es decir, la libertad, la democracia, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la tolerancia, el pluralismo, las sociedades abiertas, la igualdad entre mujeres y hombres. Continúo creyendo que son las mejores ideas que existen para promover la estabilidad, la libertad y la prosperidad en el mundo. Y por si alguien tiene alguna duda, en ningún caso me siento predispuesto a pedir perdón ni por defenderlas ni por mantener estas posiciones. En segundo lugar, yo creo que los principios y valores que constituyen la comunidad atlántica son hoy más necesarios que nunca. En este mundo global, en este mundo de enormes cambios, de enormes desafíos, también de grandes esperanzas, pero con grandes incertidumbres, pues el tener que en términos de seguridad, estabilidad y prosperidad podamos residir nuestra confianza, asentar nuestra confianza en ese conjunto de ideas, de principios y valores que constituyen la comunidad atlántica, el mundo atlántico, me parece, como digo, más esencial que nunca. Sin embargo, y este es el tercer punto, quiero decir que en mi opinión, hoy no es suficiente la clásica expresión de la comunidad atlántica basada esencialmente en la relación de los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea y Europa. Esa relación continúa siendo indispensable y por cierto que conviene cuidarla y por cierto que conviene cuidarla en todas circunstancias, también precisamente hoy. Pero es indispensable, en mi opinión, es necesaria redefinir esa política atlántica. No podemos afrontar el mundo del futuro y los desafíos del futuro solo con los mismos esquemas de la tradicional política atlántica. Cuarto punto es que, dado esta circunstancia, nosotros debemos mirar todo el Atlántico, no solo una parte del Atlántico, no solo el norte del Atlántico, debemos mirar también el sur del Atlántico y redefinir la política atlántica no sobre 2 pilares, sino sobre 4 pilares, que es el pilar europeo, el pilar norteamericano, el pilar latinoamericano
y el pilar de una parte importante de países africanos. Sobre esos 4 pilares es sobre los cuales tiene que descansar el trabajo, en mi opinión, de la redefinición de la política atlántica. Quinto punto es que si cualquiera estudia con algún detenimiento la cuenca atlántica en su conjunto, en términos de instituciones, en términos de valores, en términos de capacidades, pero también en términos materiales, como reservas de petróleo, reservas de gas, cuestiones energéticas, comercio, inversiones, terreno laborable, reservas de agua natural. La cuenca atlántica es la cuenca más importante del mundo, con mucha diferencia. Y en consecuencia, no es cierto, como algunos piensan, que el futuro del mundo esté escrito inevitablemente en la cuenca del Pacífico. Es mucho más rica, con muchas más oportunidades y con muchos más fundamentos la cuenca atlántica que la cuenca pacífica. No estoy hablando de asentar ningún elemento de confrontación, estoy definiendo una realidad, pero también estableciendo unos criterios estrictamente políticos. Redefinir la política atlántica basada en esos 4 pilares, en mi opinión, es indispensable para Europa por razones de seguridad, por razones demográficas, por razones culturales y por razones de competitividad y de competencia económica. Es deseable y conveniente para los Estados Unidos de América, en razón de sus aliados, en razón de sus responsabilidades, en razón también de las evoluciones demográficas y en razón de la necesidad de asumir esas nuevas evoluciones demográficas dentro de lo que es la realidad política y sus consecuencias en los Estados Unidos. Es muy conveniente, muy deseable y una histórica oportunidad para Latinoamérica para ganar influencia, para ser parte de la solución de los problemas y no ser parte de los problemas, para estar en la mesa de los que deciden y no que otros tomen las decisiones por uno, para consolidar una presencia atlántica en torno a esos valores fundamentales de Latinoamérica en el mundo. Y es en un continente que muchos, y parcialmente un continente que muchos consideran perdido como es África, una gran oportunidad de engancharse a un mundo de gran transformación. Séptimo punto y penúltimo, en mi opinión, el Tratado de Libre Comercio que se quiere negociar entre Europa y los Estados Unidos es una espectacular oportunidad de crear el área económica más importante, más libre, más próspera del mundo, pero en mi opinión debe ser considerado solo como un paso en la redefinición completa de la política atlántica y de las relaciones transatlánticas. Por lo tanto, tenemos una obligación estratégica de llegar a un acuerdo definitivo con ese tratado, pero al mismo tiempo tenemos que considerarlo simplemente como un paso en lo que significa esa evolución de las relaciones atlánticas. Y octavo punto, y termino. Si nosotros no actuamos, si los que defendemos o compartimos estas ideas no actuamos, que nadie tenga duda de que otros los van a hacer. Y lo que no hagamos nosotros será terreno que perdamos en términos de influencia, de capacidad y de posibilidades de organizar nuestro futuro. Dedicar algún esfuerzo a esto, bien sea aquí, bien sea en la Atlantic Basin Initiative en la Johns Hopkins University, o bien sea también en la Fundación FAES o en cualquier foro, me parece que es una empresa digna de un buen éxito. Muchas gracias a todos por su atención. Thank you very much. Good morning, and thank you also to. Muchas gracias. Gracias a los organizadores por haber sido invitados. Es muy bueno poder venir y participar y decir cosas que son distintas a las que dice el señor Aznar. Como presidente de la 9,
Fundación, la EULAC, Fundación Unión Europea Latinoamérica. Yo tengo la fe de que esta alianza panatlántica que usted mencionó, esta nueva sociedad alianza, los objetivos son significativos en toda una serie de temas que enfrenta Europa, Latinoamérica, el Caribe y también la mayor parte de Norteamérica. Me gustaría concentrarme en una cooperación en forma de triángulo, si se quiere, que no quiero no mencionar África, pero que se concentre más en esto. La combinación de variables que están en juego en este momento, porque fue lo último que mencionó el presidente Aznar, como las negociaciones del comercio y de inversiones, esa alianza, pero también el proceso de recuperación prolongado para Estados Unidos y Europa, y el crecimiento en Latinoamérica, aunque hemos oído que tiende a bajar. Yo diría que igual es una oportunidad de crear nuevamente esta relación transatlántica. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo ahora? Como les dije ayer, el motivo es que sí, tenemos el elefante en la sala. No queremos mencionar todo el tiempo, pero tenemos el tema del Pacífico, el tema de China, Asia. Y si hay un desafío, siempre habrá la oportunidad de usar ese desafío y cambiar las cosas. Existe esta alianza transatlántica como proyecto a largo plazo, pero también me gustaría hablar sobre cómo hacer frente a temas a corto y a largo plazo. El primero es por qué tenemos esta alianza transatlántica entre Unión Europea y Estados Unidos, Canadá. Creo que en primer lugar no podemos separarnos del mundo occidental. Un grupo de pueblos, sociedades que tienen valores en común, expectativas, aspiraciones, inspirados por tradiciones de renacimiento, el iluminismo, las revoluciones francesa, inglesa, la dignidad del ser humano, el respeto por las libertades, transparencia en la sociedad, todo eso da las normas adecuadas para la ciudadanía, una cosa que es cada vez más importante en Latinoamérica, y la aspiración también de vivir en un mundo pacífico y estable, en el cual el bienestar del pueblo es el objetivo principal, y es dentro de este marco que nosotros en esta Fundación Unión Europea, Latinoamérica y Caribe tenemos que entender este entendimiento. Y es por eso que esta alianza cohesiva y diría occidental para tener un impacto principal en el mundo, hay que trabajar para que estos valores valores más que tendencias son los que van a afectar las sociedades pacíficas. Yo creo que la gobernabilidad mundial es uno de los temas que tendremos que abordar. Y si creamos normas o estándares comunes y pensamos de forma común, va a ser más fácil conseguir la gobernabilidad. Ya tenemos 3 países en Latinoamérica, pero tenemos que están siguiendo, otros países que están siguiendo esa tendencia o que se están inspirando, y ya están otros países que están en el Consejo de Seguridad de la ONU. Así es que yo creo que en esta sociedad transatlántica también podrían ser útiles, pero tenemos que seguir trabajando en esto. Obviamente hay asimetrías históricas que han creado esa percepción de que la América Latina y el Caribe se les ve como que estuviera en el patio trasero de los Estados Unidos, pero también la política de la Unión Europea hacia la región
se ha dicho y se ha centrado y enfocado más en asistencia para el desarrollo o comercio, basado en concesiones, si se quiere, en alguna parte, pero no tanto en esta sociedad, esta alianza que ahora tenemos que crear, recrear o inventar. Y como dije antes, está el salto de China a la potencia mundial, aparte de minería, la presencia también europea en la región. Si esa tendencia sigue, entonces China sustituirá a la Unión Europea como el mayor inversionista en la región. Y la mayoría de los países latinoamericanos exige una sociedad que es mucho más allá que la asistencia para el desarrollo, sino que construcción de capacidades, se necesita ayuda en competitividad, productividad, tratar de conseguir los conocimientos que se necesitan para obtener un empleo, cosas que hemos hablado ya esta mañana. Así es que sería lo que cambie el modelo de la sociedad. También constituiría el foro para generar una visión común para el mundo y la mejor forma de mantener un futuro sostenido para las generaciones futuras. Debo decir también que esto es más o menos la perspectiva a largo plazo, pero la perspectiva, la visión a corto plazo se ha visto beneficiada por las sociedades de inversiones innovadoras. Eso permitirá crecimiento continuo y fortaleza para hacer frente a las dificultades. El crecimiento depende, en Latinoamérica, depende mucho de las exportaciones de productos primarios, especialmente a China, como escuchamos hoy día en la mañana. Entonces, al diversificar la economía es vital y es algo que podríamos hacer, que podría ser nuestra contribución. Las exportaciones hacia la China crecieron rápidamente, pero también las importaciones de la China. Entonces hay un desequilibrio en la balanza comercial para Latinoamérica. Entonces hay mucho interés en volver a ver esta alianza transatlántica. Y una cosa que es muy importante también, y es el término de calidad y desigualdad, algo que ya Alicia Bárcena mencionó. Yo también, como comisionada, siempre sentí que debíamos hacer mucho más. Hicimos mucho en términos de cohesión social, pero diría que ahora lo que hay que hacer es buscar sociedades más equitativas. Y aquí es donde Europa podría ofrecer esa orientación, y con comercio, inversión, con todos los aportes que podemos ofrecer. Esto sería un punto de partida para todos los otros instrumentos que se podrían ofrecer para la estabilidad y para la mayor seguridad. Y lo último que quería decir es que también tenemos algunos temas de dificultad, seguridad, drogas, delitos, la delincuencia, estrategias comunes que debemos que pensar. También África también pueden contrarrestar todos estos últimos acontecimientos. Hace años que tratamos de hacer hablábamos de corresponsabilidad, pero no hemos solucionado ese problema. Así es que como repito, tenemos muchas cosas positivas, pero también cosas negativas, y los temas mundiales. Yo defiendo realmente estas ideas. Gracias. Presidente. Muchas gracias, Dan. Gracias a don Enrique, a la OEA, el diálogo, a todos los que nos han invitado. Yo creo que si están produciéndose estas trascendentes movidas de política comercial en el mundo, es porque no hemos
logrado tener comercio libre mundial. Esto es el second best, esto es la segunda alternativa. Y la segunda alternativa ha tenido manifestaciones de todo tipo. La integración europea profundamente política, comercial, monetaria, es decir, prácticamente la federación. Ha habido en el otro extremo, mucho más pragmática, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ha significado un hito y una transformación en la historia del continente americano en el norte. El hecho que México diera vuelta bajo el impulso del presidente Salinas de Gortari, que tiene que ser recordado como el artífice de esa transformación, dio vuelta a 300 años de historia del continente norteamericano. Y después está nuestro querido y desgraciado Mercosur, una de las desilusiones más grandes de mi vida, que ha derivado hacia una asociación de gobiernos que dicen tener caracteres comunes. Yo hasta eso discutiría, en detrimento de seguir insistiendo en lo económico y comercial, que era el mandato que los que fuimos padres le dimos a ese hijo. Por tanto, me voy a acercar a este tema mucho más por el lado de lo pragmático comercial que de otra manera. ¿Por qué? Porque el comercio es el lenguaje de los pueblos. Desde los fenicios hasta acá, las naciones se entendieron comprando y vendiendo. Comprar y vender no tiene ideología, no tiene partido político, no tiene filosofía. ¿Es amoral? No. Tiene sus reglas y su ética, pero es lo que más podemos encontrar como común denominador entre las naciones, es comprar y vender. Nos equivocamos cada vez que de esto vamos hacia otros estadios de integración, quienes no tenemos en común ese deseo. Europa, y vale la pena algún día analizarlo a esta altura, en qué se equivocó, en qué marchó bien, pero ha tenido una influencia, no quiero decir negativa, ha tenido una influencia de desviar el pensamiento político, porque la singularidad del fenómeno europeo no es trasladable. Al Mercosur le hizo mucho daño, parece mentira, hasta la asistencia financiera de la Unión Europea para crear el Parlamento y para incentivar los aspectos políticos de una relación que no la queríamos ni la podemos aceptar como política entre Brasil, Uruguay y Argentina, sino que es meramente comercial. Entonces, vamos por lo comercial. ¿Por qué este ¿Por qué este empuje repentino hacia los acuerdos? El hecho de que los Estados Unidos y la Unión Europea estén ya negociando y ya tengan el Trade Promotion Authority es una noticia impresionante, mucho más que lo de Siria, mucho más que cualquier otra cosa que esté pasando. Y nosotros decimos enhorabuena, porque bastante difícil era para nosotros entrar al mercado de Estados Unidos y bastante difícil era para entrar a la Unión Europea, porque si no ha habido más integración económica y comercial, no ha sido por la voluntad de América Latina, sino por las barreras y el proteccionismo que impusieron los grandes centros comerciales al desarrollo del comercio internacional. Entonces, bienvenido esto, porque esto rompe la barrera. Y si yo tuviera alguna posibilidad de incidir en los episodios políticos de mi país o de los países del Mercosur, estaría en la puerta de este tratado, por lo menos Mercosur, golpeando para decir yo también. Porque una vez que se le hagan concesiones, recíprocas, las naciones más ricas del mundo, los centros de poder más importantes, nosotros vamos a decir, bueno, nosotros también. Y ahí vamos a empezar con el gran plan panatlántico, pero de los cuatro. Quizás los tiempos no sean los mismos. Tenemos que dejar seguir este episodio de Estados Unidos y la Unión Europea y nosotros ir preparándonos en el borde de la cancha para decir, bueno, ahora nos toca a nosotros y vamos a tratar de hacerlo. Ojalá fuera toda América Latina, Iberoamérica, ojalá fuera, pero si Mercosur tiene un gramo de sentido
de su propia salvación es asociarse a esto. No quiso Uruguay asociarse a Estados Unidos, muy bien, tenía sus circunstancias políticas internas, externas. Dejamos pasar el tren. Ahora, si el Mercosur, y sobre todo Brasil, que será responsable de lo bien que salgan las cosas y lo hace, pero también responsable del fracaso que puede ser, no toman esta iniciativa de estar al lado, y después nuestros compañeros de hemisferio sur, los países africanos, esto puede ser un dominó positivo de decisiones que nos van a llevar a comerciar. El Papa, no voy a nombrar ninguno de los que está de moda, el Papa Pablo VI, me fui bien atrás para que vean, y no era jesuita, así que ni siquiera por eso lo dejo nombrar, lo nombro, porque por lo menos es jesuita. Decía, el nuevo nombre de la paz, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y yo creo que tenemos que ponernos en la longitud de onda de decir, el comercio es el nuevo nombre de la paz. Los países que comercian y hacen del comercio, que es la prosperidad de sus empresas y de su gente, el eje de su política exterior, van a ir lejos. Por supuesto, las consideraciones de identidades filosóficas, de origen, el Mediterráneo y el Atlántico son los mares de Occidente, podemos llamarle, porque allí se desarrolló nuestra cultura judeo-cristiana, a la que todos pertenecemos. Todo eso es muy lindo, pero where's the beef? Primero tenemos que tener prosperidad. Al mismo tiempo, lo filosófico, lo cultural, el medio ambiente, pero si no hacemos que la gente tenga más prosperidad, es inútil todo lo demás. Y no estoy haciendo un pensamiento marxista ni materialista, simplemente de creer que la justicia empieza por la barriga y empieza por la buena educación para el empleo y el empleo para la buena educación. Así que yo creo que de ese lado yo creo que la relación transatlántica tiene un estallido. Tenemos que seguir muy de cerca estos episodios, que se prepare también del lado del continente africano para que sur-sur vayamos coordinando nuestra manera de golpear esa puerta, pero con esto se inicia una transformación enorme. Ahora, como siempre en todos estos temas, el qué es lo fácil, el cómo es lo difícil. Bueno, el cómo es la tarea de los políticos. Así que los que son políticos ahora, los que todavía somos y los que no somos o no vamos a hacer, vamos a tratar de ayudar. Pero yo creo que estamos ante un episodio de una enorme trascendencia. Y por suerte, o por lo menos creo que si no nos sacude esto, en nuestra parte del mundo y en nuestro Mercosur, no hemos entendido nada. Yo espero que hayamos entendido por lo menos la mitad. Gracias. Me pasé, che. Monsieur le Président. Okay. Well, first of all, let me Primero quisiera agradecer a mi hermano Enrique García por haberme invitado a esta reunión y contarles lo que nos preocupa. Me han invitado, creo, porque comparto vuestras opiniones, y también quisiera decirles que después de haber escuchado las eminentes voces que han hablado en pos del beneficio que podemos recibir, sería muy difícil para mí inventar algo diferente. Pero quisiera, para comenzar, compartir mis opiniones sobre la idea de una alianza transatlántica. Cuando nos reunimos por primera vez, Enrique García y yo, a hablar de la iniciativa, estamos convencidos y seguimos convencidos de que para el mundo en general
es positivo tener un intercambio comercial diversificado. El comercio tiene algunas limitaciones porque cuando existe una crisis en Europa, eso se refleja en África. Y la forma en que está promovido en este momento, todos tenemos posibilidades. Cuando hay una crisis en Europa, ello afecta las actividades de desarrollo con nuestros colegas de América Latina o de Asia. Y el otro comentario que quisiera hacer es que, a menos que se trate de un esfuerzo deliberado o un esfuerzo consciente, organizado, lo que va a pasar es que una mañana nos levantaremos y nos daremos cuenta que China se ha convertido en el principal socio comercial de África, porque ha sido incluido en todos los tratados internacionales con Europa y Estados Unidos. Al analizarlo geográficamente, todos nos damos cuenta que Latinoamérica y África son el mismo continente. Y que si Dios nos hizo así es porque quería que estuviéramos juntos. Tenemos que seguir desarrollando esta relación. Por tanto, ya hemos comenzado, hemos organizado con nuestros hermanos de CAF una reunión con el sector privado porque creemos que al desarrollar esa relación directa podremos promover el intercambio comercial, que no es una decisión de los gobiernos, sino algo que compete al sector privado, es una decisión entre personas. Luego los gobiernos tienen que colocar un entorno habilitante, que crear incentivos para todos, y luego podremos asegurarnos que las oportunidades se creen. Para el comercio con África. África, junto con Asia, es el continente que está creciendo más rápidamente, en 5% en el último decenio, y sigue aumentando su crecimiento en ese ritmo. Estamos hablando de un continente que representa un sinnúmero de oportunidades de negocios, transformando los productos primarios. Fábrica no simplemente va a ser un reservorio de productos primarios para otros, sino que nosotros queremos compartir y hacernos partícipes de este crecimiento. En realidad, nosotros alentamos y propugnamos esta iniciativa que, de no existir, debería inventarse. Es un sueño compartido por ambos partes del Atlántico. África es el continente más mayor en cuanto a su geografía, y yo estoy plenamente convencido de que es beneficioso participar de esta alianza. Ya hemos comenzado nuestras tratativas con los hermanos de CAF y simplemente resta ponerlo en marcha en el contexto de esta promoción. Gracias.
Now we have a slight time issue for Professor Hausman, who actually believed the program and thought that the session would be over when it's supposed to be. So he has to catch an airplane. So with Fran's permission, we'll go to Professor Hausman. Tiene un avión que tomar, así que si nos permite vamos a pasar directo al exministro. Es un honor estar aquí en la conferencia y estar aquí en compañía de un panel tan significativo. Hemos estado hablando de las expectativas y las visiones de cómo quiere estar Latinoamérica. Esto me motiva mucho escuchar estas opiniones. Y para no emocionarme tanto, me recuerdo a mí mismo Mercosur. O si no, también me acuerdo de la Cumbre de las Américas hace poco que hablamos con Obama sobre las Islas Malvinas y Cuba. O sea, no había otro tema importante sobre prosperidad o algo así en Latinoamérica que pudiéramos dedicarle ese tiempo. Así es que los gobiernos latinoamericanos ya han demostrado una incapacidad respecto a hacer nada en grupo. Y eso es porque, en parte, existe esta guerra fría en Latinoamérica. Hay un grupo de países latinoamericanos que comparten los valores atlánticos que mencionaba el presidente Aznar, que tienen una agenda pragmática, que son miembros o quieren ser miembros de la OECD, que han firmado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y que al unirse a esta visión sería muy fácil y encontrarían muy interesante, muy constructivo formar parte de esta visión. Pero si se trata de integrar a toda Latinoamérica a través de algún acuerdo grande, político, etcétera, va a ser tan inútil cuanto ha sido otras cumbres iberoamericanas donde hay representación de todos los presidentes o países. Así que lo primero que quiero decir es que necesitamos un foro alternativo, una plataforma distinta que no sea cumbres presidenciales. Tenemos que vincular a nuestros pueblos por canales distintos para que dentro de sus propios países puedan construir una visión compartida de qué es lo que pueden hacer con esta alianza transatlántica. Así que ese sería mi primer comentario respecto a los procedimientos. El segundo es sobre el significado en sí. Yo estoy a favor del libre comercio. Creo que realmente el libre comercio es ultra importante, útil, porque permite que los países consigan acceso al conocimiento, a la tecnología que se manifiestan los productos. Pueden comprar bienes, maquinarias y cosas así que no necesariamente sepan cómo fabricar o hacer, y así tienen acceso a esos objetos. Es un acceso al know-how, al conocimiento. Así es que eso en sí es transformador. Sería equivocado pensar que es la única cosa que transformará las cosas. Para ilustrar eso, les tengo algunas anécdotas que compartir. La primera es que me pidió el gobierno de África del Sur que creara un equipo de asesores entre los catedráticos de Harvard. Junté a 22 catedráticos de la Universidad de Harvard. 3 eran oriundos de Estados Unidos. O sea, les estoy diciendo que Harvard no pudo juntar un grupo de catedráticos si solo pudiera juntar personas nacidas en Estados Unidos. Ahora, si eso es válido para Harvard, me pregunto yo de las otras universidades latinoamericanas que me toca visitar. Sí, es lo mismo allá. Y no es la experiencia mía sola. Se les puedo garantizar que Estados Unidos no estaría en la postura
altura que está a nivel tecnológico, cultural, científico, si no fuera por la cantidad masiva de la inmigración intelectual europea a Estados Unidos. No se puede hablar de Yale, de Harvard o de cualquier otro grupo si uno no toma en consideración la inmigración intelectual masiva en la década de 30 hacia los Estados Unidos. No se puede mencionar la historia latinoamericana de la década del 20 si no se toma en consideración tampoco esa inmigración intelectual europea a Latinoamérica. Y tengo cifras que compartir de Venezuela. En la década del 40 y del 50, Venezuela recibió 700.000 italianos, españoles y portugueses inmigrantes. El nivel de educación de esos inmigrantes era igual al del venezolano, educación primaria o menos. Para la década del 80, 4% de los venezolanos habían nacido en Europa. La probabilidad de que una persona que naciera en Venezuela era emprendedor en el censo del 90 era 3%. 3% de los venezolanos eran emprendedores. 7% de los que habían nacido en colombiano eran emprendedores en Venezuela. Para la década del 80, 32% de los que habían nacido en el extranjero pero vivían en Venezuela eran emprendedores. Así es que ese emprendedorismo también migra en Estados Unidos y en todas partes. Son ejes de transformación. Acabamos de terminar 2 estudios, uno en Suecia y otro sobre Alemania y otro enEstados Unidos. No han terminado, están casi listos, pero ya les voy a contar cuáles han sido los resultados. Cuando una ciudad, un país se diversifica hacia otra industria, ¿cómo se hace? Cuando una ciudad genera o crea otra industria que no estaba ahí, ¿qué es lo que hace esa industria? Lo primero que hace, primero hay que ver de dónde vienen los funcionarios, la fuerza laboral. Hubo que traerlos de fuera de la ciudad. En Suecia, cuando estudiamos, cuando una ciudad X trae una nueva empresa o crea una nueva empresa, ¿de dónde vienen sus trabajadores? De otra ciudad o de una empresa que tiene su sede central en otra ciudad, no en esa. Así es que en Europa, en Estados Unidos, el conocimiento se mueve con el cuerpo que tiene la cabeza que se quiere mover. O sea, es difícil transportar el conocimiento de uno a otra persona y yo me dedico a eso, supuestamente. Es muy difícil hacerlo, así que yo diría que hay oportunidades enormes de una mayor integración entre Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. En Europa, los talentosos, los educados, los formados están sintiendo niveles de desempleo enorme y para nosotros eso puede ser un auge de inmigración porque las personas con talento pueden reinvertir la necesidad. Con talento también necesitan los que les falta la educación. Así es que a mí me gustaría ver una estrategia de mejorar la absorción de conocimientos en Latinoamérica. Sería un resultado en que todos ganan, sería positivo para todos en la región atlántica. Gracias. Muchas gracias. Primero quisiera decir, es un honor formar parte de un panel tan de tanta inteligencia y especialmente ser el Consejo Atlántico que no ha sido conocido por trabajar en América Latina en el pasado, pero eso está cambiando. El año pasado organizamos un grupo de trabajo para la Asociación Trilateral y estoy muy contenta de formar parte con uno de los presidentes, el presidente anterior Aznar, y también dos grupos del grupo de trabajo. Y nosotros hemos establecido recién el centro en el Consejo para estos asuntos. Han dicho mucho en este panel sobre los méritos de tener una relación cuadrilateral, panatlántica, y entonces me parece que no hay mucho por añadir al tema, pero sí quisiera
dar énfasis en particular entre los Estados Unidos, Europa y América Latina el hecho de que hay un patrimonio de valores compartidos y ver muchos temas en energía y comercio, etcétera, a través de estos valores. Pero lo que ha ocurrido después de la experiencia en los Estados Unidos y Europa, de no solo intereses e historias, sino proyectos para trabajar. El proyecto de Estados Unidos y Europa se basaba mayormente en la protección de la seguridad y prosperidad de Europa Occidental de la amenaza soviética. Y después de eso, el proyecto mayor era la integración de los países de Europa Central en las instituciones principales del mundo euroatlántico, el EU y OTAN. Y estamos acercándonos a un aniversario 10º en esa relación. Los Estados Unidos y Europa han lanzado la Asociación de Comercio y Alianzas. Es un proyecto económico muy importante y también un imperativo esencial en lo estratégico para los Estados Unidos y Europa al ver hacia el futuro un mundo en cambio. Si esta relación basada en la cuenca atlántica debe crecer, no podemos estar aquí y decir que maravilloso ser socios y debemos ser socios, sino encontrar maneras claves en cómo ir construyendo esos proyectos que hacen operacional nuestros valores, intereses mutuos, y no todos van a unirse a cada proyecto cada vez que surge uno. Y vemos eso en la experiencia de Europa, donde hay algunos en Schengen, otros en la zona euro, y puede ser parecer un poco desorganizado, y algunos que no ven los beneficios de unirse y esperan hasta ver los beneficios si lo ven, pero no es una razón para dejar de operar y no proceder con los que desean hacerlo. Entonces, algunos de los proyectos que surgieron del informe del grupo de trabajo y parecían para mí ser caminos para conversar sobre cómo podemos formar algo operacional o funcionamiento de las relaciones panatlánticas, abrir un diálogo sobre comercio, inversiones y desarrollar una base para Europa y las Américas. Los Estados Unidos y la Unión Europea tienen tratados de libre comercio con México, Chile, Perú y otros países en Centroamérica, y pronto verán algo con Canadá también. Mientras los Estados Unidos y la Unión Europea va negociando eso, va a haber una manera para mantener al tanto estos socios y ver los tratados de libre comercio, qué es lo que podemos armonizar entre sí y qué es lo que pedir a los demás que no los tienen unir en esos tratados con esos elementos en común. Y puede haber algo de TTP al cual los de América Latina quisieran unirse. Una sugerencia ha sido una zona libre de aranceles para productos verdes y servicios, y hay oportunidades para desarrollar ese tipo de asociación de comercio e inversión. Y se refiere mucho a lo que dijo usted, profesor Huffman, desarrollar relaciones que estimulan la innovación. Los seres humanos son el bien mayor y debemos ir construyendo puentes entre la ciencia, tecnología, ingeniería y la matemática. Gracias. De intercambios básicos de educación, yo sé que EULA ha desarrollado algo similar, y asociaciones de investigaciones, y cuando ven cómo es invertir dinero, quizás deben estudiar también como calidad o propuesta si tienen redes cruzando fronteras para la investigación, y una competencia, quizás un concurso para enfocarse principalmente en eso. Se puede facilitar visas para los investigadores que participan en ese tipo de actividad, y también en general para los que tienen capacidades muy desarrolladas, y también tener un diálogo trilateral
del contexto estratégico de mercados de energía global. Sabemos ya cómo la energía, la potencia funciona en el mundo y cómo pueden ser un centro de potencia. Y está cambiando en Europa también. Hay una implosión de mercados de potencia eléctrica y más energía en Rusia y inversiones en lo renovable y petróleo y se puede hablar y gas. Se puede hablar a nivel estratégico cómo funciona eso para Europa y Estados Unidos y también considerar si hay algo que podemos hacer en investigaciones y desarrollo, si hay proyectos en particular, si podemos verificar cómo mejorarlo o facilitar la capacidad de invertir de parte de las compañías en territorios compartidos. Si hay prácticas reglamentarias en el campo de energía, hay un menú muy importante para los que están estudiando mejores prácticas y quizás entender mejor cómo administrar ingresos de los recursos. El cuarto campo sería identificar proyectos que tienen un alcance externo, una importancia externa. Hemos visto a través de los últimos años que la relación Estados Unidos-Europa ha cambiado mucho y ya no funciona tanto o no se trata tanto de la relación bilateral, sino cómo tratamos un asunto, un tema en particular en el mundo. Y existen bastantes oportunidades para los Estados Unidos, Europa, América Latina y quizás África también para trabajar en eso. ¿Qué podemos hacer para tratar temas de salud, agua, agricultura, seguridad cibernética, cambios en el clima, energía renovable? Podemos verificar cómo trabajar en esos temas en conjunto. Diría que si estos proyectos requieren bastante apoyo institucional, si se va a proceder de esta manera, y me parece favorable ver a 3 miembros del G20 de América Latina y en el OIT, Acevedo, debe de haber una institución entre nosotros. Y difiero con el profesor Hausman, sí debemos buscar una cumbre trilateral. Podemos comenzar quizás en el grupo de trabajo a nivel ministerial para definir el orden del día, porque no hay que reunir a personas para hablar de una agenda desadecuada. Pero ojalá que los proyectos que he mencionado ayudarían a impulsar estos temas que podrían merecer un intercambio entre jefes de Estado, una cumbre de las Américas, algo trilateral y luego lo EU-LAC el día siguiente. Entonces sería quizás muy interesante reunirse con líderes en la empresa privada, los del gobierno y las universidades. Finalmente, como una persona que ha dedicado la mayor parte de su trabajo en estudiarlo en Estados Unidos y Europa, es interesante hablar de las diferencias que existen y solo hay que ver la relación Estados Unidos y Europa para ver que estamos hablando de vigilancia NSA, OMGs, la pena de muerte, pero cuando uno estudia temas fuera de la asociación que tienen, se da cuenta que hay mucho que tienen en común a pesar de esas diferencias y hay valores e intereses que tienen en común y la fuerza de las diferencias son la fortaleza de las asociaciones democráticas. Sí, tenemos diferencias sobre temas en particular porque sí tenemos los mismos valores y trabajamos muy cercanamente con el otro. Y quisiera enfatizar que a pesar de las diferencias que quizás mencionamos y las dificultades que enfrentamos, para los que han trabajado en el campo Europa, Estados Unidos, vemos que ya es hora para extender la asociación a los en el sur que quieren formar parte de eso. Muchas gracias. El presidente Lacalle planteó algo y que tiene razón. La idea es buena, pero where is the beef? ¿Dónde está la esencia? ¿Dónde están los proyectos, como dijo Frances? ¿Dónde están los comienzos de una constelación singular de actores? Y el profesor Hausman también mencionó
que no solamente los esfuerzos deben ser entre los gobiernos, sino cimentar un apoyo de otros sectores. Sería útil regresar al panel. También les quiero aportar algunas ideas y a ver si les parece que tiene sentido. Una es la energía. Reto a los que se concentraron en la trilateral Europa, América Latina y Estados Unidos, porque África es cada vez más parte de la historia. Y mi colega ha escrito bastante al respecto. Hay un impulso nuevo de la iniciativa de la Cuenca Atlántica. Se va a convertir en un nuevo reservorio de energía para el mundo. Y si miramos no solamente lo que hemos visto en las revoluciones de América del Norte, sino en la costa este de América del Sur, costa oeste de África, esto va a cambiar bastante los paradigmas existentes. Si miramos la innovación de Europa, que va a romper el vínculo entre la producción de la riqueza y los recursos, Europa está liderando ese esfuerzo, tiene ventajas. Y parece que la energía es uno de los renglones posibles. Todo el mundo está mencionando la inversión en la Alianza Transpacífica. Yo la apoyo, y una vez que ese acuerdo se concluya, estará abierto. No han tomado el siguiente paso lógico para que eso se conjugue con los acuerdos existentes. Nos preguntamos a dónde se dirige. Además, para entender la lógica de TPP, sería crear un sistema unificado en el Atlántico Norte, y eso afectaría al sistema actual. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea tienen un sistema de aranceles con los países pobres de África. Son distintos los sistemas, pero no tan distintos. Y la lógica sería alinearlos, ¿no? Podríamos tener regímenes diferentes con Kenia o con la Unión Europea. Habría que alinear las preferencias arancelarias con un enfoque uniformado, por lo menos pensarlo. Por último, pensamos que esta es una oportunidad, pero el otro aspecto más oscuro de la tendencia es que las drogas, delincuencia organizada, los estados fallidos son todos retos de la alianza, y los carteles organizados que pueden entrar a África Occidental y pasando por Europa, etcétera, América Central y de nuevo a Europa. Mali es un ejemplo de esto, y esta es la responsabilidad de los partidos latinoamericanos en considerar la situación en África y cómo los países del Atlántico participarían de estas alianzas. Habría que pensarlo bien. Ahora, si alguno de ustedes quiere agregar algo, solo tenemos 2 minutos. Creo que es muy importante la aproximación parcial a estos temas, piecemeal, porque todo entero no se puede hacer. Y creo que lo de la energía es el primer paso. Si pensamos que la Unión Europea nació de la Comunidad del Carbón y el Acero, bien puede establecerse una comunidad energética, que la necesitamos, como primer paso entre los países involucrados. Y luego, respecto del tema de los crímenes, el crimen y las drogas ya hicieron su propio mercado común, así que vamos a hacerlo los que estamos en contra también. Okay. May I say, I think the 3 items that you mentioned are indeed very important.
Puedo decir una cosa, los tres temas que usted dice son importantes. Energía es uno de ellos, pero también siento que la educación es un factor muy importante. De hecho, nuestra fundación ya está trabajando entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica en temas de educación superior, entre otras cosas, pero también en capacitación vocacional. Y al homologar, por ejemplo, certificados. Ese es un tema que hemos trabajado. Eso genera más posibilidades de intercambio en los procesos. Intercambio de estudiantes es importante y la educación de calidad también es una cosa importante. Lo que también quería decir, como usted también mencionó, es que hay que tomar todo esto por sectores. No tener un foro energético, digamos, o un foro educativo, o otro foro para el comercio, o para competitividad, o para cohesión social. Solo entonces podríamos empezar a trabajar, porque de hecho todo esto son palabras amorfas que tenemos que mencionar, pero debemos empezar a hacer algo ya. Y hay que empezarlo generalmente en un plano más pequeño. En cuanto a la iniciativa transatlántica, lo mencioné ayer con los otros oradores, de que tiene que abrirse a los países sudamericanos y tal vez después a África. Pero hay que empezar en algún lugar. Y el presidente ya mencionó, y creo que tiene la razón, que hay que hacerlo por tiempos. Hay que empezar ahora con las negociaciones entre Estados Unidos y Unión Europea. Y después, medio que paralelo, pero un poquitito después, ver cuáles son las posibilidades siguientes. México, otros países tal vez podrían empezar ellos, los que tienen acuerdos comerciales, y después los otros. Ahí es más complejo cuando no tienen acuerdos. Ahora, la delincuencia y las drogas, todo esto se ha abordado en la ONU y en otros lugares porque obviamente es un tema, una preocupación mundial. Pero no hemos llegado a ninguna parte. Así es que hay que empezar otra vez con otras iniciativas. El presidente de Guatemala, por ejemplo, o por otros que dicen: veamos dónde podemos abrir algo. No sé, cannabis. Nunca se me había ocurrido algo, pero ahora ya que estoy escuchando estos debates, ya ahora estoy más positiva respecto a eso, porque hay que encontrar otra forma de cortarles la base a los delincuentes. Déjeme decir esto porque es la mejor oportunidad para el orador. Quiero decir una cosa sobre incorporarse a la iniciativa transatlántica. Yo le sugeriría a todos los países que ya han firmado TLCs con Estados Unidos o con Canadá, eso podría darse el primer paso. Hay una parte pragmática de Latinoamérica que puede avanzar en varios de estos temas y hacerlo rápidamente. Pero si hablamos del tema de energía, Venezuela tiene más reservas petroleras que el resto de los países unidos. Y Venezuela ahora es un escándalo. Si uno los invita a la reunión, ellos interrumpen la reunión. O sea, no tenemos ningún meta compartida. O sea, no los podemos tener en la misma sala. Porque si no, alguien le va a decir: ¿por qué no te callas? Así que es improductivo tener a Venezuela a la mesa. Así es que el G20 hay que poner a México y después a Argentina. Argentina es otro escándalo. Y Brasil está diseñado científicamente para perder oportunidades, después perder otra y después perder otra. Y esa es la realidad. Tenemos un Brasil totalmente desconectado y después tenemos los locos en Venezuela y Argentina. Y bajo esas condiciones, la tradición que yo comparto, yo diría que va a ser difícil de implementar. Muchas gracias. Chao. Dismissed. Yo creo sinceramente que en todas partes hay problemas, ¿no?
y que no existen solo problemas en Latinoamérica, existen problemas en Europa, existen problemas en los Estados Unidos. You bet. Y si se hace una relación de errores o posiciones equivocadas, pues evidentemente a uno le puede tocar más cuenta que a otro, ¿no? Pero no siempre se salvan unos y no siempre caen en los errores otros, ¿no? Por tanto, lo que es bueno es pensar si la idea en su conjunto estratégicamente no solamente es una idea razonable, positiva, buena, sino que además es factible. Y sobre todo si además de ser factible es necesario. Aquí se han puesto no solamente... Y eso es un ejercicio esencialmente de voluntad política, que al final es donde residen las decisiones claves y los elementos claves de las soluciones. Podemos hablar mucho en términos concretos cómo se plasma esa voluntad política. Y la energía, como ha dicho Dan Hamilton, es uno de los elementos esenciales, que además tiene una ventaja. En la cuenca atlántica, que es la mayor reserva energética del mundo, como se ha dicho, hay muchos que pueden aportar en tema de energía. Y por lo tanto eso es algo que deja de ser, que pasa a ser un activo para muchos, y para repartir entre muchos. Construir sobre eso e intentar llegar a una carta atlántica energética, como ha dicho el presidente Lacalle, y evidentemente una expresión de una comunidad energética, puede ser un paso adelante muy importante. Pero no nos debe en esas circunstancias desalentar qué otras dificultades puede haber. Pongo un ejemplo a la que se ha referido Benita de educación, que es una cosa más a largo plazo. Pongo un ejemplo. En la Unión Europea ha sido un éxito extraordinario el programa de intercambio Erasmus, que jóvenes europeos han ido a trabajar y a estudiar en otras capitales europeas. Son decenas de miles de jóvenes europeos que han podido conocerse, cosa que no ocurría antes. Ha sido un éxito extraordinario. Y estamos hablando de un continente complicado, donde se hablan lenguas muy distintas, pero donde un español va a estudiar a Polonia, un polaco va a estudiar a Italia, un italiano va a estudiar a Alemania, un alemán va a estudiar a Inglaterra. Es así. Eso es mucho más fácil hacerlo, por ejemplo, en la comunidad iberoamericana. Es verdad. ¿Y por qué no se ha hecho en la comunidad iberoamericana? No porque los dirigentes iberoamericanos no se lo hayan planteado, sino porque en gran medida no se ha podido hacer. Una de las cuestiones que hay que pensar es si hoy se podría hacer algo en relación con ese asunto. Pero hablando de una integración, de una posición hemisférica, habría que ver cómo puede participar también los Estados Unidos y Canadá en ese asunto. Y evidentemente es un factor también concreto de lo que significa una articulación política más allá de eso. Tercer comentario. El acuerdo entre Europa y los Estados Unidos de libre comercio, que es consecuencia efectivamente de una ausencia de un tratado multilateral de la Organización Mundial de Comercio, que no es responsabilidad solo de los países más ricos del mundo, sino responsabilidades compartidas, y algunas más que otras. Digo, ese tratado tiene dos sentidos políticos. El sentido de la más estrecha unión entre Europa y Norteamérica y el sentido de la apertura a otras zonas del mundo. Y dentro de la apertura a esas zonas del mundo, la zona más importante del mundo para abrirse y para participar en ese acuerdo es exactamente Latinoamérica. La más importante. Ese es el sentido. Y esa es, en mi opinión, la visión política que tienen que demostrar los dirigentes americanos y los dirigentes europeos y norteamericanos. Obviamente, ahí siempre puede haber algunos que digan, oiga, mire usted, pues yo no quiero. Pues usted es muy libre de decir, perfecto, yo no quiero. Decimos, en líneas generales, también para países africanos, la decisión estratégica de participar en eso, a mí me parece en estos momentos, para algunos países, entre los que incluyo el mío, una decisión cuasi existencial y por lo tanto extraordinariamente conveniente de impulsar. Muy bien. Mr. President, let me ask you about some of this beef
Deje preguntarle ahora sobre where's the beef. Ahora, desde la perspectiva africana, hay cosas que se pueden hacer. Sí, en primer lugar, no es porque habrá dificultades para hacer algo que uno no tiene que esforzarse por hacerlo. Siempre hay beneficios de tratar de hacer algo. Y si uno enfatiza por qué no se puede hacer, sino que cómo poder hacerlo, yo creo que perderíamos el norte, digamos. Les quiero dar un ejemplo. Estábamos hablando de integración económica en África y la gente empezaron a decir que el idioma era una barrera. Dice, después otro dice que el problema era de visas. Y les dije, miren a los asiáticos o los chinos, no hablan nuestro idioma y aquí están. Y lo mismo sucede en todos los países africanos. Así es que, ¿por qué no vemos qué podemos hacer para asegurarnos de que consigamos la integración? A nadie se le habría ocurrido que Alemania y Francia habrían estado liderando esta unión. Así que ese era lo primero que quería mencionar al respecto. Lo segundo es sobre el tema de las drogas y el narcotráfico, que es un tema preocupante y peligroso para el mundo. En África, como lo que ha pasado en los últimos 20 años, ha liderado lo que estamos viendo ahora en Mali y en toda la África subsahariana, porque no nos preocupamos del tema. Y estoy de acuerdo con el presidente Aznar que como todo el litoral de África occidental tiene petróleo. Todos tienen, en algunos tal vez no se ha descubierto todavía, pero ya lo van a descubrir, pero ahí hay. Entonces, todos estos países hay un vacío. Entonces, ¿por qué no transformamos esa energía para beneficio de todos? Hacerlo de una forma organizada, consciente, y no dejarlo que se haga de forma independiente como lo hemos hecho. Así que yo creo que hay áreas que debemos identificar y trabajar en temas como esto. Ese sería el primer paso hacia el progreso. Bueno. Quiero agregar una cosa. Es muy difícil decir que no. Y es muy fácil enfatizar las diferencias. Ya mi colega no está aquí, así es que no me gusta no decir nada, pero él mencionó unos países que tal vez no estén moviendo en dirección correcta. Pero esos países van a tener la oportunidad de cambiar de curso. ¿Y qué van a ver entonces? Hay que darles un entorno en el cual sus ciudadanos puedan ver que hay oportunidades para una mejor vida. Y yo creo que hay mejor vida para la economía de mercado. ¿Cómo crear la alternativa para que esos pueblos se sientan que hay alternativas para el próximo gobierno? No deberíamos esperar y decir que no podemos hacer nada hasta que haya la oportunidad de cambiar Venezuela. Tenemos que estar listos para que el pueblo venezolano pueda tener algo hacia qué cambiar. Estoy sí de acuerdo que el tema si el cambio va a ser abierto a todos o no. Yo espero que sí se tenga la oportunidad para todos. Esta iniciativa o alianza transatlántica va a ser enorme, magnánima sobre comercio, así que tal vez no todos los países pueden querer incorporarse, o por lo menos al principio, pero el acceso al mercado tal vez sea un atractivo para muchos países. Y ahora, con el tiempo que nos queda, es tal vez darles la oportunidad de algún comentario. Y si fueran la más rápida posible, identifíquense. Y el que quiera responder, allá atrás hay alguien. I want to endorse
Me gustaría apoyar plenamente su comentario referente al Ricardo Hausmann, mi amigo. Yo creo que la política, yo soy cubano y he vivido en Venezuela por 35 años, que la política de los Estados Unidos y el embargo han causado que sea la situación peor. Entonces, le apoyo totalmente por su comentario. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Falta alguien? Sí, por favor. Me llamo José Pulido y trabajo para México. Tengo entendido que tiene que ver con comercio atlántico, pero trabajando en una compañía japonesa, siento que hay bastante inversión que los actores asiáticos pueden contribuir para facilitar ese tipo de trabajo. ¿Piensan que deben incluir actores japoneses en particular y otros asiáticos en estos diálogos, o es demasiado preliminar y solo deben mencionar los 4 pilares que mencionaron inicialmente? Gracias. ¿Hay alguna pregunta final? Y si no, el punto era el papel de Asia en la cuenca atlántica. Y hablamos a veces como si era una decisión de sí o no, pero las actividades de la China en África, el cambio en el balance, el balance de comercio y el papel de inversiones japoneses por todo el ambiente. Por supuesto. Entonces un día llegaremos a estar todos, pero como eso no se ha podido hacer, y desde el GATT y desde la Organización Mundial de Comercio no se ha podido hacer, estamos en el second best. Vamos a hacer lo que se pueda. Ojalá un día todo el mundo tenga comercio libre, pero en the meantime vamos a ir haciendo esto. Me parece que sí, que ojalá pudiera venir China, pero entonces estamos todos. Vamos a hacer lo que se puede. Hacer posible lo necesario, me parece que es el lema. Y que por más que me lo haya enseñado mi esposa, es bueno. Okay. Anyone else? Good? Okay. So, I think the one point that was made Creo que el punto clave que mencionaron es que una idea así quiere decir una cumbre adicional de la mitad del mundo, o es más bien un proceso de redes de comunicación. Y no es la idea de crear un APEC del Atlántico. Pero surgió eso de una iniciativa de un grupo de estudios, de investigación, viendo que existía algo importante en la cuenca del Pacífico y no se debía hablar un poco de eso. Y finalmente resultó en más actividades. Entonces se consideraba un fenómeno supernatural en este momento, pero hace 30 años no existía nada semejante. Y Asia, por supuesto, es un lugar muy diverso, y el alegato sobre la diversidad no es necesariamente en contra de la consideración de estos temas en conjunto. Gracias a todos los panelistas y a todos ustedes por haber participado. Hay varias instituciones participando en esa idea de intentar unir a los 4 continentes de la cuenca del Atlántico, y quisiera agradecer a los que nos han invitado a venir aquí hoy día. Muchas gracias.